Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos nuevamente al curso de Constitucional General 2. Vamos a dar por terminada la unidad 2 del curso, la Constitución como objeto de estudio, hablando de la supremacía constitucional. En un recuento muy sucinto, por lo que hemos visto en el curso durante esta unidad, mmm, hemos hablado de un lado, en tanto la Constitución como objeto de estudio, de cuál es el origen de la Constitución, priorizando la perspectiva formal y empírica a partir de la teoría de las normas y la teoría del poder constituyente respectivamente, para poder definir qué es lo que sea una Constitución y su teleología o su función. En segundo lugar, hemos hablado de la clasificación de las constituciones y de los contenidos constitucionales, concentrándonos frente a esto último, de un lado, en los elementos incorporados expresamente en la Constitución y en aquellos elementos que se incorporan a través del bloque de constitucionalidad, y distinguiendo lo que sean las reglas, los principios, los valores y los fines. Finalmente hablaremos entonces de la supremacía constitucional, una categoría funcional al concepto de constitución en el constitucionalismo contemporáneo, y que resulta justamente incorporado como principio a partir del proceso de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, que como ya habíamos hablado, es un fenómeno que surge en el contexto de la expedición de las constituciones democráticas de la segunda posguerra en Europa y que se traslada a América Latina en los años 80, con lo que se conoció el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que implicaba la expedición de constituciones escritas, rígidas, con un gran contenido constitucional en materia de derechos, de separación del poder público y del régimen democrático, y que para asegurar la vigencia de las constituciones incorporó el principio de supremacía constitucional. Vamos a hablar entonces de por lo menos 3 o 4 preguntas fundamentales. Quizás el primer debate que haya que dar en torno al principio de supremacía constitucional es el debate sobre quién debe ser el guardián de la Constitución, que es el debate Schmitt-Kelsen, y que seguramente abordaron en el curso de teoría del Estado. Aquí vamos a dar algunas pinceladas rápidas sobre el debate. Hablar qué es una constitución, haciendo referencia justamente a, a la definición que ha dado la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Hablar de los contenidos constitucionales retomando los conceptos de regla, principio, valor y fin, para poder hablar en qué consiste ese principio de supremacía constitucional y cómo se garantiza esa supremacía constitucional. En relación con el debate sobre cuál debe ser el guardián de la Constitución, pues se hace necesario, digamos, reconocer en la tradición constitucional los antecedentes de principios del siglo XX que dan lugar al constitucionalismo moderno y que se enmarcan en lo que se denominó la crisis del Estado liberal. De un lado, la Revolución Rusa en 1917, la Revolución Mexicana en 1910, que da lugar a la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, la vigencia de la Constitución alemana, la Constitución de Weimar de 1919, la entrada en vigencia de la Constitución austriaca de 1920. Particularmente, estas dos constituciones, la Constitución de Weimar y la Constitución austriaca, son aquellas que plantean el debate sobre el control de los contenidos constitucionales. De un lado, la Constitución alemana, la Constitución de Weimar, que es la Constitución del Imperio, del Reich alemán del 11 de agosto de 1919, en su artículo 15 dispone que el gobierno del imperio ejerce el control en todas aquellas materias en que corresponde al imperio el derecho de legislar, y que por ello el gobierno del imperio puede dictar instrucciones generales para la mejor ejecución de las leyes del imperio confiadas a las autoridades de los países, y que asimismo queda autorizado para vigilar la ejecución de las leyes del imperio y enviar delegados a tales efectos cerca de las autoridades centrales en los países y previo el consentimiento de estas cerca de las autoridades inferiores. Y en virtud de esa consagración imponía la obligación a los gobiernos de los países sometidos al imperio, previa demanda del gobierno del imperio, a subsanar los defectos que se hayan observado en la ejecución de las leyes. En ese sentido, la Constitución de Weimar entregaba la guardia de los contenidos constitucionales al Poder Ejecutivo, distinto a lo que hacía la Constitución austriaca de 1920, que crea el Tribunal Constitucional. ¿Sí? Este Tribunal Constitucional, entre otras cosas,
tenía como dentro de sus competencias las acciones de carácter patrimonial contra la federación, los estados, los distritos, los municipios y las agrupaciones de municipios que no podían sustanciarse mediante procedimiento judicial ordinario ni por resolución de la autoridad administrativa conforme a lo prevé el artículo 137. Y el artículo 138 y 138A establecía una serie de competencias específicas al Tribunal Constitucional en relación con las cuestiones de competencias entre los tribunales y las autoridades administrativas, los tribunales administrativos y los demás tribunales, la posibilidad de declarar a instancias del gobierno federal o de un gobierno regional si un pacto del poder legislativo y del poder ejecutivo caía en la esfera de competencia de la federación o en los estados. También podía declarar a instancias del gobierno federal o de los gobiernos regionales la existencia de un convenio, ¿sí? Y si se había cumplido o no las obligaciones del mismo. El artículo 139, entre otras cosas, le entregaba la competencia para conocer la ilegalidad de los decretos de las autoridades federales o regionales a instancias de cualquier tribunal, entre otras competencias. Entonces, la Constitución austríaca de 1920 opta por entregarle esa guardia de los contenidos constitucionales al Poder Judicial. De ahí puede distinguirse justamente ese debate Schmidt-Kelsen sobre quién debe ser el guardián de la Constitución. De un lado, para Schmidt, que debería estar en manos del Ejecutivo, esto es, del gobierno del imperio. Vamos para el caso del constitucionalismo contemporáneo en la vigencia del constitucionalismo colombiano, digamos, pensar en el presidente de la República, ¿sí? Y, digamos, en la perspectiva kelseniana, a partir de la vigencia de la Constitución austríaca de 1920, entregaba al Poder Judicial, particularmente a un tribunal especializado que se denominaba Tribunal Constitucional. Si hacemos una retrospectiva con la teoría del poder constituyente, podríamos afirmar que efectivamente la teoría de Carl Schmitt se enmarca en ese concepto sociológico de constitución, es decir, desde esa perspectiva empírica que habíamos analizado, mientras que la perspectiva kelseniana se apega a la teoría de las normas, entendiéndolo desde la teoría racional normativista. Las razones de Schmitt para entregar la competencia de la guardia de la Constitución al Poder Ejecutivo estaba justamente en la distinción que establece desde su teoría del poder constituyente y su teoría constitucional sobre la Constitución como un concepto absoluto, relativo, positivo e ideal. Y esas distinciones pues implicaban que era necesario distinguir entre las normas jurídicas, ¿sí?, que se expresaban a través de la ley formal, ¿sí?, y la existencia política del Estado como una unidad política de un pueblo, que permitía a su vez distinguir entre ley formal y ley constitucional. La ley constitucional, en sentido positivo, como la decisión del conjunto del pueblo sobre el modo y la forma de la unidad política, que está articulado a la capacidad de ese poder constituyente de expresar, ¿sí?, de expresar la voluntad política, cuya fuerza de autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de un conjunto sobre el modo y la forma de la propia existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo. Esa concepción de Schmitt, ¿sí?, que implicaba una concepción particularmente, digamos, étnica del concepto de poder constituyente, excluyente y relativa respecto de los conceptos de nación y pueblo, pues implicaba que era el gobierno del imperio, y en ese sentido el poder ejecutivo, quien con mayores niveles de representatividad política podía ejercer ese control. Por su parte, los argumentos kelsenianos parten de la distinción entre la Constitución en sentido lógico-jurídico y la Constitución en sentido jurídico-positivo, ¿sí?, entendiendo que la Constitución en sentido lógico-jurídico, ¿sí?, instituye el primer órgano creador del derecho, que es esa norma fundamental, ¿sí?, norma jurídica hipotética, y que de allí que el encargado del control de la Constitución deba ser un órgano distinto e independiente al Poder Legislativo, es decir, al Parlamento, y al Poder Ejecutivo, es decir, al gobierno, ¿sí?, quien tiene pues a su cargo las funciones de gobierno, que luego analizaremos con la teoría de Luigi Ferrajoli. Así pues, que la instauración o la creación de un tribunal constitucional implicaría pues la institucionalización de una categoría de suma importancia, ¿sí?, de suma importancia en el constitucionalismo continental, toda vez que ese tribunal constitucional tenía la función fundamental de garantizar la paz política al interior del Estado, asegurando que la constitución política y sus contenidos no fuesen desconocidos. Entonces, todo el concepto de supremacía de la Constitución, y esto es de qué es la Constitución en tanto norma suprema, ¿cierto? Es decir, la Constitución como fuente principal del derecho en los ordenamientos jurídicos contemporáneos,
surge a principios del siglo XX, digamos, en el contexto de la expedición de las constituciones, insisto, de Querétaro, la constitución de Weimar del 19, la constitución austríaca de 1920 y el debate sobre quién debe ser el competente o quién debe tener a su cargo, quién debe ser el titular del poder de guardia de sus contenidos constitucionales. En el constitucionalismo colombiano, para poder entender el alcance del principio de supremacía constitucional, lo primero que habría que hacer sería identificar la idea de constitución que recoge la jurisprudencia constitucional. Leo a pie juntillas un apartado de la sentencia C560 de 1999, donde la Corte Constitucional define la Constitución como un conjunto organizado de disposiciones que configura y ordena los poderes del Estado por ella construidos, y que por otra parte establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de libertades y derechos fundamentales, así como los objetivos positivos y las prestaciones que el poder debe de cumplir en beneficio de la comunidad. Dice la Corte Constitucional, luego de esta cita de García Enterría, que la Constitución es una norma fundamental de la cual se derivan todas las demás reglas que rigen y organizan la vida en sociedad, y por ello es la fuente suprema del ordenamiento jurídico y ocupa el más alto rango dentro de la pirámide normativa, y a ella debe estarse subordinada toda la legislación. De la lectura de este apartado de la sentencia C560 de 1999, uno puede extraer las siguientes consecuencias. Lo primero es que la Constitución desarrolla los contenidos fundamentales de todo régimen constitucional contemporáneo, que ya habíamos afirmado cuando hablamos de la historia constitucional o de la historia del constitucionalismo en Occidente, y es que todas las constituciones deben incorporar o deben desarrollar más bien el principio de libertades, el principio de libertades y derechos, el principio de separación del poder público y el principio democrático. De ahí que justamente en nuestro régimen constitucional, para la Corte Constitucional, la Constitución, digamos, sea el instrumento a partir del cual se determina la estructura básica del Estado, se establecen los límites al ejercicio del poder, se instituyen los órganos que ejercen autoridad pública, se definen las formas de producción normativa y se define el ámbito de libertades de los individuos, ¿sí? Y fíjense que ahí en esos enunciados respecto del alcance de la Constitución como instrumento están incorporados esos elementos: el régimen de libertades, el régimen de separación del poder público y el régimen democrático. Esos son los contenidos fundamentales. La Constitución en ese sentido funge como un instrumento en el que se materializa el contrato o el pacto social, bien que apelemos a la versión contractualista individualista, ¿sí? Contrato social y político, o bien que apelemos a la versión estatalista del constitucionalismo y los derechos, entendido como pacto. Luego damos ese debate cuando hablemos de teoría de los derechos, ¿sí? De los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Pero además, la Constitución es el instrumento a partir del cual se define digamos, el régimen dogmático, filosófico, principialístico, ¿sí? El fundamento axiológico, ¿sí? Es decir, es el instrumento que define el sistema de valores, ¿sí? En el que se funda ese pacto o ese contrato social y político. Y ello lo hace a través, de un lado, la consagración de derechos y libertades, y de otro, la definición de la estructura de la organización política. Es decir, definiendo el contenido y alcance del régimen de libertades, del régimen de separación del poder público y del régimen democrático. Cuando hablamos entonces de los contenidos constitucionales, en virtud de esos elementos que se incorporan, uno puede identificar unos contenidos dogmáticos y unos contenidos orgánicos. Los contenidos dogmáticos estarían relacionados con el conjunto de principios, valores, fines, derechos, deberes y mecanismos de garantía y protección de esos contenidos constitucionales, mientras el componente orgánico o estructural estaría definido por los órganos creados por la Constitución, el régimen de competencias que se le asignan a esos órganos y los procedimientos o las formas, ¿sí? Los protocolos que deben agotar esos órganos para el ejercicio de sus competencias. Fíjense que cuando hablamos del régimen dogmático nos estamos refiriendo a aquellos componentes filosófico-axiológicos, amén de teleológicos, funcionales, ¿sí? Y principiales de nuestro régimen constitucional, de cualquier régimen constitucional. Mientras que cuando hablamos del componente orgánico, estamos hablando de el quién, ¿sí? Estamos hablando, pues, cuando hablamos del componente orgánico, hablamos de los poderes públicos, y en esa medida hablamos del quién, los órganos, ¿sí? Del qué, las competencias, y del cómo,
los procedimientos. Y finalmente esa relación entre los componentes dogmáticos y orgánicos definen el sentido, el alcance y la función de los contenidos constitucionales. En nuestro constitucionalismo vigente, a partir de la Constitución de 1991, el principio de supremacía constitucional está consagrado en el artículo 4. El artículo 4 dispone que la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. ¿Sí? Ese es el enunciado, digamos, ese es el contenido del artículo 4 de la Constitución. De allí derivan, pues, tres elementos. De un lado, la idea de que la Constitución es norma de normas. Y en tanto norma de normas, la Constitución es la que define los criterios de validez formal y material de los demás materiales del ordenamiento jurídico. Cuando hablamos en la teoría racionalista normativista de qué es lo que sea una Constitución, a efectos de poder entender los criterios de existencia, identidad, validez, estructura, contenido, ¿cierto?, de los ordenamientos jurídicos, hablamos de que la Constitución definía de un lado el régimen de competencias y los procedimientos para la creación de las demás normas, pero además definía los contenidos o las materias sobre los cuales no podían ir en contravía esos demás materiales jurídicos, y que el análisis de la cadena de producción normativa nos llevaba en últimas, ¿sí?, a un lugar donde teníamos o un acto, una facultad o una norma que no eran consecuencia de ningún acto ni de ninguna norma. ¿Sí? Digamos que ahí encontrábamos la Constitución. Ahí encontrábamos la Constitución. Eso pues, que insisto, en Kelsen se denomina la norma jurídico-hipotética, ¿sí? o la norma, la Constitución en sentido lógico-jurídico, o en la teoría de Hart se denomina la regla de reconocimiento. Por otro lado, el artículo 4 establece una fórmula de solución de la incompatibilidad entre los contenidos constitucionales y cualquier otro contenido de la Constitución política. Esa fórmula de solución implica que debe prevalecer el contenido constitucional. Si un contenido infraconstitucional, es decir, cualquier otro material del ordenamiento jurídico, contradice en términos formales o materiales y en ese sentido resulta incompatible con la Constitución política, debe darse prevalencia al contenido constitucional. Y finalmente, establece un deber genérico, de donde deriva una responsabilidad genérica. Ese deber genérico recae sobre los nacionales y los extranjeros y consiste del acatamiento de la Constitución, las leyes y el respeto y obediencia a las autoridades. Particularmente en relación con la Constitución, el deber de acatamiento trae consigo la consecuente responsabilidad por su desconocimiento, que es un principio que está incorporado en el artículo 6 de la Constitución Política, en virtud del cual los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, es decir, tanto particulares como servidores públicos nacionales y extranjeros son responsables por infringir la Constitución. Son responsables por infringir la Constitución. ¿Cuáles son las consecuencias que derivan de ese contenido del artículo 4? En primer lugar, que la Constitución política es quien determina la legitimidad de los demás materiales jurídicos, en la medida en que estos se expidan de forma congruente, formal y materialmente con ella. Si un material jurídico desconoce en términos formales o materiales los contenidos constitucionales, podrá ser calificado de ilegítimo y eventualmente en un ejercicio de control o de protección, ¿sí?, podrá excluirse del ordenamiento. Por otro lado, la Constitución política es el fundamento axiológico del ordenamiento jurídico. Ya lo había anunciado la Corte Constitucional en la interpretación del alcance del artículo 4, cuando define qué es una Constitución. Y ese fundamento axiológico implica que en la Constitución están incorporados los elementos dogmáticos que gobiernan el resto del ordenamiento jurídico, el régimen de principios, valores y fines. Además, la Constitución establece los procedimientos, las fórmulas, los protocolos, ¿sí?, cómo se crean las demás normas jurídicas o los demás materiales jurídicos. De allí, ¿sí?,
que si hay incompatibilidad puedan ser excluidos. Esa incompatibilidad puede ser formal o material. Pero asimismo la Constitución prevé los mecanismos para controlar, para ejercer control constitucional, es decir, para ella misma asegurarse. La Corte Constitucional ha reconocido tres funciones de la Constitución política. Estas funciones son la función jerárquica, la función directiva y la función integradora. En la sentencia C054 de 2016, la Corte Constitucional ya ha determinado el alcance de cada una de estas funciones, que resultan esenciales para comprender el alcance del principio de supremacía constitucional. En virtud del principio de la función jerárquica, ¿sí? Como ya lo menciona el artículo 4, en tanto la Constitución es norma de normas, no es posible predicar en el ordenamiento jurídico ningún otro material que tenga un nivel superior a la Constitución política. De eso va el principio de supremacía constitucional. No hay ninguna norma por encima de la Constitución política, ¿sí? Esto vamos a ver que para las versiones historicista, individualista, contractualista y estatalista de la teoría de los derechos fundamentales en el marco del constitucionalismo de la historia, del constitucionalismo de las constituciones en Occidente, pues es importante porque cuando hablamos del poder constituyente dijimos que el poder constituyente es supremo y que tanto supremo no hay ningún poder por encima de él. Pero desde la versión estatalista, esa idea de poder supremo en cabeza del poder constituyente se desvanece cuando se le entrega esa supremacía a la Constitución política. No hay ningún poder, ¿sí? No hay ninguna norma en el ordenamiento jurídico que tenga un poder superior a la Constitución, y en ese sentido, como la Constitución es la expresión de la unidad política, no hay ningún poder por encima de ella, ¿sí? Y por eso, en virtud de esta función, la Constitución sirve como parámetro de validez formal y material de las demás normas que integran el ordenamiento jurídico. La función directiva, por su parte, implica que cuando se hacen ejercicios de interpretación, ¿sí? De interpretación, conforme está previsto en el artículo 4, es posible identificar que en una misma disposición normativa puedan haber distintos contenidos normativos. Esa diversidad de contenidos normativos, debe escogerse, debe privilegiarse en su aplicación para efectos de interpretar el resto del ordenamiento jurídico y derivar las consecuencias jurídicas. Debe acogerse a aquellas que se ajusten a la Constitución, ¿sí? Debe acogerse a aquellas que se ajusten a la Constitución. Y finalmente la función integradora tiene que ver con el régimen de principios, ¿sí? La Constitución incorpora un conjunto de principios que aseguran la unidad de sentido de todo el texto constitucional. Y por eso todas las normas jurídicas y todos los operadores jurídicos, cuando hacen ejercicios de interpretación y aplicación de cualquier disposición, deben asegurar que estos principios actúan de forma coordinada y unívoca, de tal suerte que se mantenga la vigencia de todos los principios de la Constitución política. Ahí pues resulta importante, que es un ejercicio que van a ver cuando vean hermenéutica y argumentación jurídica, los juicios el test de ponderación, ¿sí? Es decir, cómo resolver la incompatibilidad entre diversos principios al momento de aplicar los contenidos constitucionales. Por lo pronto nos quedamos con la idea de que en el ejercicio de aplicación e interpretación de las normas jurídicas debe asegurarse que todos los principios actúen de forma coordinada y unívoca, que todas las normas actúen de forma coordinada y única a fin de asegurar, ¿sí?, la vigencia de los principios. Y de ahí que la interpretación de las normas debe responder a una coherencia interna, ¿sí?, que está, digamos, estrechamente relacionada con la realización de esos principios. Ahora, ¿cómo se garantiza la supremacía? Hay dos dimensiones que justamente derivan de ese debate Schmitt-Kelsen. Una cosa es hablar del control constitucional y otra cosa es hablar de la protección de la Constitución. En ambos casos estamos hablando de la garantía de la Constitución, de un lado del régimen constitucional y de otro de los contenidos constitucionales y del principio de supremacía constitucional. Cuando hablamos del control, estamos hablando de los mecanismos, del conjunto de mecanismos, instrumentos o procedimientos destinados a garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución. Esto es un conjunto de mecanismos que me permiten garantizar que los contenidos constitucionales no van a ser sustraídos arbitrariamente, que no van a ser sustraídos ilegítimamente de la Constitución,
y que la Constitución no va a ser desconocida como norma superior dentro del ordenamiento jurídico, mientras que cuando hablamos de la protección, estamos hablando del régimen constitucional. Estamos hablando de cómo asegurar la vigencia del régimen constitucional ante circunstancias anormales o excepcionales que lo amenacen o lo vulneren. De un lado estamos frente a la vertiente kelseniana del control y de otro estamos frente a la vertiente schmittiana de la protección. Vamos a hablar del control. Cuando hablamos del control constitucional, entonces, es decir, cuando hablamos de ese conjunto de mecanismos, instrumentos, procedimientos, cuya finalidad o cuya función es asegurar, ¿sí?, la integridad de los contenidos constitucionales, ¿sí?, y la vigencia del principio de supremacía constitucional, estamos hablando de la posibilidad de que este esté concentrado en un órgano especializado, normalmente adscrito al Poder Judicial, en nuestro caso la Corte Constitucional, o que esté difuso y en ese sentido a cargo de diferentes autoridades y de distintos órganos de distintas ramas, ¿sí? O que sea el control mixto, que supone una combinación de modelo concentrado y difuso. Para el caso colombiano, nosotros adoptamos un modelo de control constitucional mixto, o a la colombiana. Tenemos un tribunal especializado, que es la Corte Constitucional, que en virtud del artículo 241 es el guardián de la Constitución política. Es el artículo 241 que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, pero además hay una serie de competencias atribuidas no solamente a todos los órganos, a los demás órganos jurisdiccionales, sino a órganos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para ejercer control constitucional. Por ejemplo, la objeción por inconstitucionalidad de las leyes que puede presentar el presidente de la República cuando una ley en su trámite pasa a su despacho para la firma, es decir, para ser sancionada. Él puede objetarla por inconstitucional, es un mecanismo de control, o la existencia de diversas acciones constitucionales para la protección de los derechos, por ejemplo. Por otro lado, hay mecanismos de control abstracto y mecanismos de control concreto. Los mecanismos de control abstracto operan sobre la constitucionalidad de las normas del ordenamiento jurídico y se distribuyen en diversos órganos del Poder Judicial, ¿sí? En la Corte Constitucional, a través del control constitucional de las leyes, de algunos tipos de decretos, el control de constitucionalidad de los tratados internacionales y de algunos proyectos de reforma constitucional y algunos proyectos de ley, ¿sí? Pero también a través de otros órganos judiciales, como por ejemplo el control sobre la constitucionalidad de los proyectos de acuerdo o de los acuerdos municipales, de los consejos o de las ordenanzas departamentales en cabeza de los tribunales, ¿sí? Los tribunales administrativos. El control concreto, por su parte, implica la aplicación preferente de la Constitución en virtud, entre otras cosas, del deber de acatamiento de la Constitución previsto por el artículo 4, ¿sí?, que puede estar en la Corte Constitucional como máximo tribunal de los derechos fundamentales y que tiene a su cargo la revisión eventual de los fallos de tutela que expiden los demás jueces constitucionales, los demás jueces de tutela, ¿sí? Pero también lo tienen todos los jueces en la medida en que todos los jueces son constitucionales y por eso existen una diversidad de acciones para la protección de los contenidos constitucionales. Las acciones populares, las acciones de tutela, las acciones de cumplimiento, entre otras. Además de la posibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad o incluso en otros órganos de inaplicar por inconstitucional, de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Por otro lado está la protección, que se refiere al régimen constitucional, insisto, cuando éste es amenazado por circunstancias anormales o excepcionales. Digamos que hay tres preguntas que guían esta idea de la protección. De un lado, si es necesario o no el otorgamiento de poderes excepcionales para que alguien proteja el régimen constitucional. Si la respuesta es afirmativa, ¿a quién debería entregársele ese poder? Es decir, ¿a qué poder público, a qué órgano de qué poder público se le debería entregar esos poderes de excepción? ¿Sí? En nuestro caso es al Poder Ejecutivo en virtud de lo previsto por el título sexto del capítulo séptimo de la Constitución Política, que es el de los estados de excepción. Y si estos poderes de excepción deben ser absolutos o limitados, ¿cierto? Y la respuesta, pues en nuestro régimen constitucional es que son limitados, ¿sí? Y esas limitaciones operan en virtud de la vigencia de unos principios, como el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad, temporalidad, control y responsabilidad, y otros principios que ha incorporado la Corte Constitucional en sus decisiones. Cuando en dogmática constitucional, ¿cierto? En Constitucional Colombiano 1, veamos
las competencias, o veamos en la separación del poder público, particularmente el poder ejecutivo y particularmente los poderes de excepción del presidente de la República, vamos a hablar de los estados de excepción y haremos un análisis jurisprudencial del alcance de esos poderes de excepción y del control jurisdiccional que ha hecho la Corte Constitucional sobre ellos. De esta manera queda descrita a grandes rasgos el principio de supremacía constitucional para poner fin a la unidad 2 del curso de Constitucional General. Nos vemos entonces próximamente para comenzar a hablar de la teoría de los derechos.